Bueno, la profesora Susana Mangana es española radicada en Uruguay desde hace más de una década. Cursó sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con el diploma de enseñanza avanzada de dicha institución, posee también un máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, es máster en Comercio Exterior e Integración y tiene una doble licenciatura en Economía y Filología Árabe por la SOAS Universidad de Londres. Docente e investigadora de alta dedicación de la Universidad Católica del Uruguay, dirige la Cátedra Permanente del Islam y Mundo Árabe del Instituto de Sociedad y Religión, ISOR, en el Departamento de Humanidades de dicha universidad desde el 2005. Desde mayo de este año, 2020, es consejera del CURI, Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales. Es instructora de instituciones superiores militares, Instituto Militar de Estudios Superiores, el IMES, Escuela de Comando Mayor Aéreo, ESEMA, Escuela Nacional de Operaciones de Paz del Uruguay, ENOPU, entre otras. Docente invitada de Facultad de Derecho para la Licenciatura en Relaciones Internacionales de UDELAR y sendas maestrías en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Docente contratada por la ANEP para los cursos de formación permanente del área de secundaria. Entre su línea de investigación cabe destacar dos por su relevancia para nuestro país: su trabajo de campo con el colectivo árabe y musulmán en la región, en ciudades fronteras del Uruguay y Brasil y la Triple Frontera. Y la segunda, centrada en las transformaciones políticas que se producen en el Medio Oriente a partir de los procesos de revuelta originados en el 2011. Es intérprete de árabe e inglés. Acompañó al doctor Tabaré Vázquez en calidad de intérprete en sus viajes presidenciales a Qatar, Emiratos Árabes Unidos en el 2007 y al Reino de Arabia Saudí en el 2008, y en 2014 acompañó al canciller Almagro en su gira por Oriente Medio. Analista de política y asuntos internacionales en diversos medios de comunicación nacionales y extranjeros, destacamos entre varios Televisión Nacional de Uruguay, TV Ciudad, Radio Sarandí, Radio Mundo y CNN en español. Publica regularmente columnas de opinión en Diario El Observador y La Diario de Uruguay. Integra el grupo Claxo para Oriente Medio, que aglutina a profesores e investigadores de Latinoamérica especializados en esta región, y el grupo FIMAM de investigaciones del mundo árabe y musulmán de universidades españolas. Bienvenidos a esta nueva edición de los cursos que realiza la profesora Susana Mangana para la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay. Es un gusto recibirlos y contarles que el curso va a constar de 4 bloques que se desarrollarán 4 sábados consecutivos a partir de hoy. Muchas gracias. Te doy el paso, Susana. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar otra vez aquí con todos vosotros en la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay, una edición más del curso de actualización de Oriente Medio. En esta oportunidad vamos a estar tocando temas novedosos. Por supuesto, la pandemia, el COVID-19 también ha afectado y mucho, o está afectando en realidad, a la región de Oriente Medio y el norte de África, pero lamentablemente no contamos con estadísticas confiables del número de afectados o tampoco del número de víctimas mortales. Pero lo primero y lo urgente es agradecer un año más a la Asociación entonces de Profesores de Historia del Uruguay por contar conmigo e invitarme para compartir este espacio que esperemos sea de vuestro interés. Estas clases que vamos a estar brindando los días sábados a partir de hoy, 4 de julio. Entonces, la idea es poder compartir un tema central, poner foco en un tópico y después, a partir de ahí, empezar a desarrollar la idea y sobre todo trabajar temas que sean candentes, pero también que sean novedosos en el panorama informativo. Es decir, para muchos de vosotros algunas de estas cuestiones seguramente sean muy nuevas, y por ello es importante también detenernos
en aquellos países que no siempre están ocupando el titular de prensa internacional, pero que ciertamente allí ocurren cosas y que además impactan en una región siempre conflictiva, que todavía mantiene sus tensiones con eso que llamamos mundo occidental, por más que ese término cada vez sea más difícil de entender a qué países, a qué naciones se refiere. Para el día de hoy, entonces, voy a estar abordando los cambios que probablemente traiga el COVID-19 para una región emergente en lo económico y en lo financiero, muy importante en cuanto a sus recursos energéticos, pero además también central para la geopolítica de la región de Oriente Medio, que como todos sabéis ya, porque muchos nos habéis seguido, habéis participado en nuestros cursos en ediciones anteriores, antaño se lo llamaba Cercano Oriente, por una traducción del término anglosajón Middle East, es que ahora se lo llama Oriente Medio. Pero me voy a concentrar hoy en la región del Golfo Pérsico, más concretamente en la península arábiga, pero sobre todo en un bloque de integración regional como es el Consejo de Cooperación del Golfo. Me refiero a ese bloque surgido en 1981 con una respuesta temprana, si se quiere, a lo que por aquel entonces parecía una amenaza a la seguridad de estas monarquías petroleras árabes como fue y es la República Islámica de Irán. ¿Por qué digo que es todavía en tiempo presente? Pues porque el Reino de Arabia Saudí, pero también la Federación de 7 Emiratos Árabes, que es Emiratos Árabes Unidos junto con Kuwait o Qatar, pero también el Sultanato de Omán, entendieron a principios de la década del 80 que la revolución islámica de Irán, llevada a cabo en 1979 y liderada por un personaje ya mítico como fue el ayatolá Ruhollah Khomeini, era una amenaza significativa para la estabilidad, para la seguridad de su región, pero además temían muchísimo que los ideales de esa revolución islámica de un país mayoritariamente chií, y aquí cabe la pena o vale la pena que recordemos entre todos la diferencia entre suníes y chiíes. Estamos hablando siempre de unos 2.000 millones de musulmanes en el mundo, la inmensa mayoría, 85% de esa cifra, son suníes, seguidores de la Sunna, de la tradición del profeta Muhammad y de los ancestros de los primeros musulmanes, y el Islam surgió, como todos sabéis, en el séptimo siglo de la era cristiana. El año cero del Islam es el año 622 de esa era cristiana. Muy rápidamente, a la muerte del profeta, surgieron en el año 632 diferencias, disenso en la comunidad musulmana muy incipiente por aquel entonces, pero además las divisiones dentro de la unidad del Islam entre suníes y chiíes. ¿Quiénes son los chiíes? Los chiíes son los seguidores del Imam Ali, que a la sazón era el primo y el yerno del profeta Mohammed. ¿Yerno por qué? Pues porque se había casado con su única hija superviviente, que es Fátima. Con lo cual, los seguidores de Ali entendían que él, por pertenecer a la familia del profeta y la casa del profeta, era el califa o era el sucesor ideal para justamente aunar los tres poderes en una figura central. Es decir, el califa es la voz castellana de la palabra árabe jalifa, que significa sucesor. La jilafa, por tanto, es la sucesión, y el jalifa o el califa en castellano es aquel que aglutina el poder divino, es decir, es el representante de Alá en la tierra, por tanto es un líder espiritual, pero también es un líder político-administrativo de la comunidad musulmana, gobierna a los musulmanes, pero también es un líder militar, puesto que en aquella etapa el Islam tuvo que defenderse, pero también continuó avanzando y adquiriendo territorios a través de la fuerza, a través de lo que es la conquista de territorios hacia el este hasta llegar a la antigua Mesopotamia y también Persia, pero hacia el oeste cruzando por el norte de África y el estrecho de Gibraltar hasta llegar a instalarse en la península ibérica con el califato omeya, recordarán, en el año 750 de la era cristiana, de Córdoba al sur de España. Pero también estuvieron presentes, y hay que decirlo, en el sur de Portugal. Al-Ándalus cubría tanto el sur de Portugal como el sur de España. Tenemos, ¿dónde se concentran los chiíes? La inmensa mayoría en Irán, en Irak, un puñado en Siria, otro puñado en Líbano, y luego tenemos a los zaidíes, con Z, zaidíes de Yemen. Pero lo importante recordar aquí es que en 1979,
cuando se celebra y cuando gana esa revolución islámica de Irán y logran derrocar al último Shah de Persia, a Mohammad Reza Pahlavi, que tuvo que huir al extranjero y exiliarse en el exterior con su familia, entonces asciende al poder la casta de clérigos, es decir, el cuerpo de mulas y de ayatolás. Ayatolá es una palabra compuesta, significa símbolo o signo de Alá, signo de Dios, por tanto es un cargo muy elevado en la jerarquía eclesiástica chií. Los saudíes temen que esos ideales defendidos por esa revolución islámica, que sobre todo pretende una vuelta a la ortodoxia en la práctica del Islam, pudieran de alguna manera trasladarse al territorio saudí y a la península arábiga en su conjunto e influir, digamos, en los ciudadanos saudíes chiíes, con lo cual intentaron de todas las maneras posibles frenar el avance de esos ideales y para ello decidieron aupar, decidieron financiar y promover una guerra entre Irak e Irán. De esa manera brindaron créditos blandos a Saddam Hussein, el que otrora fue líder máximo de Irak, y por tanto dos países vecinos, dos países hermanos, se enzarzaron en una larga guerra que Occidente de alguna manera descuidó y desconoció por demasiado tiempo, quizás porque las víctimas las ponían ellos, los iraquíes y los iraníes. Pero entonces tenemos que entender que básicamente las monarquías petroleras que integran el Consejo de Cooperación del Golfo, ya sean emiratos o sultanatos, como es el caso de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y el Sultanato de Omán o el Reino de Arabia Saudí, se alinearon, integraron ese Consejo de Cooperación del Golfo surgido en 1981 como un esquema de integración no tanto económica, sino para la defensa de sus fronteras, para la defensa de sus intereses y protegerse así de una amenaza mayor que suponía en el pasado y sigue siendo hoy la mayor amenaza así percibida por las autoridades de todos estos países. Por tanto, si hablamos de pandemia y hablamos del COVID-19, cómo está impactando en las relaciones intragolfo entre estos países que integran el Consejo de Cooperación del Golfo, tenemos que saber que allí también el parón de la economía, es decir, el mazazo que ha supuesto la pandemia del coronavirus, también se está notando sobre todo en la reducción del petróleo y por supuesto también en la caída del precio del petróleo, que como sabemos se debe primero que nada a la ralentización de la economía a nivel mundial. No hay aviones volando, no hay transporte aéreo desde hace varios meses, no de manera significativa al menos, con lo cual se consume mucho menos combustible, pero también muchísimas fábricas del mundo, y no solo en China, han tenido que reducir su producción y por tanto se requiere, hay menos demanda de petróleo. Pero si a todo eso le añadimos también una guerra por la producción del petróleo y el precio del barril del petróleo entre Rusia, un gran productor también de energía, no solo de petróleo sino también de gas natural, vale la pena recordar, y también el Reino de Arabia Saudí, bueno, eso ya se saldó en una reunión de la OPEP, la Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo. En abril de este año decidieron reducir la cuota de producción para de esa manera mantener también el precio más estable. Entre otras cosas, Arabia Saudí tuvo que convencer al presidente Putin de Rusia que redujera la producción porque Rusia ya no podía sostener el almacenaje, es decir, almacenar el petróleo es costosísimo. Pero el señor Putin también, que tiene su propia cruzada, que quiere también devolver grandeza a Rusia, no quería dejar un margen de maniobra para su rival sempiterno, que sigue siendo Estados Unidos. Por más que nos digan que la Guerra Fría terminó, todavía vemos visos y todavía vemos algunas secuelas o algún tipo de Guerra Fría latente entre estos dos países. Por ejemplo, también en su último discurso, celebrando los 75 años del final de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el presidente Putin recordó el papel que jugó el Ejército Rojo, el ejército ruso, y llegó a decir que no se puede calcular, no se puede saber cómo sería el mundo actual si no hubiera intervenido el ejército ruso, y recordó a los 25-27 millones de soviéticos
que perecieron también enfrentándose a la Alemania nazi, a Hitler y al nazismo. Con lo cual, ahí tenemos también una reivindicación del presidente Putin, que ve con cierta desazón o con antipatía el hecho de que siempre recordemos el rol que jugaron los aliados, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos, como Francia en la Segunda Guerra Mundial, y de alguna manera se rebaje digamos, la participación soviética en dicha Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo esto? Porque Rusia no quería reducir su producción de petróleo para no favorecer entonces a los estadounidenses, que gracias al fracking también son autosuficientes. Pero hay que recordar que con un precio del barril de petróleo a unos $30-32 el barril de Brent, es tan bajo que sale muy caro implosionar el petróleo en Estados Unidos. Es decir, el fracking sobre todo necesita implosionar la roca, y eso es mucho más costoso cuanto más barato sea en el mercado internacional el precio del barril Brent, que se produce, por ejemplo, con un crudo liviano como el de Arabia Saudí o, por ejemplo, el de Rusia. Dicho esto, entonces, ¿qué cambios está trayendo la pandemia en el Consejo de Cooperación del Golfo, pero en una zona emergente como es el Golfo Pérsico? Y aquí tenemos que recordar que también los términos tienen un hondo calado en aquella región, donde todos son susceptibilidades. Para los árabes de la península arábiga es el Golfo Arábigo, para los iraníes, herederos del imperio persa, de los sasánidas o los aqueménidas, o los medos y los partos, es el Golfo Pérsico. Y esto no es algo baladí. Residiendo yo en Dubái, recuerdo casos de aviones a los que no se les permitió aterrizar durante unas horas en el aeropuerto internacional de Dubái, porque el piloto osó decir que estaban sobrevolando aguas ya del Golfo Pérsico, con lo cual la torre de control recepcionó ese mensaje y no les daban la autorización para aterrizar el avión. De todas maneras, hay un consenso a nivel académico, a nivel de profesorado, a nivel internacional y en Europa, de seguir llamando a aquel Golfo Pérsico. Sí, pero era importante hacer esta disquisición y esta apreciación. Uno de los primeros cambios que está trayendo la pandemia es que quizás ahora sí, tanto Emiratos Árabes Unidos como también Arabia Saudí, que están siendo el motor de esta península arábiga, tanto en lo político como en lo económico, y que tiene un efecto de tirón de otros estados chicos allí en la península arábiga, por ejemplo Kuwait, o en el caso del Sultanato de Omán. Yemen está en la península arábiga, pero ciertamente Yemen es un país muy pobre, muy subdesarrollado, no cabe hablar de país en vías de desarrollo, que está sufriendo además una guerra muy injusta, muy misericordia por parte de la Casa Real Saudí desde el 2015 hasta la fecha, pero nunca integró el Consejo de Cooperación del Golfo, por eso no lo incluyo en esta temática. Pero vale decir que ahora sí, tanto Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudí quizás tengan que replantearse el reanudar las relaciones diplomáticas y comerciales, y sobre todo a nivel político, con su rival histórico, que sigue siendo la República Islámica de Irán. Emiratos Árabes Unidos, desde marzo hasta la fecha, ha hecho varios envíos, tanto por avión como también por barco, a Irán de material sanitario, sobre todo mascarillas, ventiladores también, para hacer frente a la pandemia. Irán es un país que, ya lo sabemos, está siendo muy castigado por el COVID-19. La cifra de muertos, como dije antes, no la tenemos exacta, porque las autoridades muchas veces esconden o maquillan esas cifras para no ser objeto de críticas internamente, puesto que el país está atravesando una de sus peores crisis económicas. Hay un estancamiento de la economía, producto también de lo que son las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump. Desde la retirada de Estados Unidos hace ya 2 años del pacto nuclear junto con Rusia, Naciones Unidas, la Unión Europea, la situación económica es ciertamente muy dura en el país, que sigue apostando al monoproducto, es decir, a la explotación del petróleo y los hidrocarburos como su principal producto de exportación. Si bien tiene un yacimiento que comparte con el Emirato de Qatar, un emirato árabe también en el Golfo Pérsico, de gas natural, es un país muy rico tanto en petróleo. Aproximadamente 11% de la reserva mundial de petróleo está instalada en Irán, pero también tienen ese yacimiento Parsi Norte que comparten con Qatar, que tiene muchísima reserva
de gas natural, mucha más que por ejemplo Rusia, otro jugador internacional en lo que hace a la producción de gas natural en el mundo. Es importante saber que la inflación es muy elevada, pero también la tasa de desempleo, y todo esto afecta al ánimo, sobre todo afecta internamente. Un país que está sosteniendo los ideales de esa revolución islámica, pero de manera muy forzada, mediante violencia también, y ya sabemos que ha habido conatos de sublevación ya antes de lo que fueron las primaveras árabes iniciadas en Túnez en diciembre del 2010, con lo que fue la muerte a lo bonzo, el suicidio de aquel joven informático tunecino, Mohamed Bouazizi, que decidió eliminarse para no continuar viviendo una vida de sometimiento, de humillaciones varias y sin futuro, y eso despertó un efecto tirón, un efecto dominó, podríamos decir, en las masas árabes a lo largo y ancho del norte de África hasta llegar a la península arábiga. Tenemos que recordar que unos años antes, en 2007 por ejemplo, había habido también una revolución verde en Irán que fue convenientemente aplastada por las autoridades y el ejército y la Guardia Revolucionaria de Irán. Con lo cual, Irán está viviendo horas muy bajas en lo económico, le afecta muchísimo el peso de esas sanciones estadounidenses y ha pedido en los distintos foros multilaterales a la comunidad internacional que hagan presión sobre el presidente Trump para levantar, en parte al menos, esas sanciones. Por ahora eso no está ocurriendo, pero Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos ahora podrían ser, sí, socios, por lo menos para volver a retomar el diálogo y ver de qué manera enfrentan juntos una pandemia que también está afectando a otros niveles, no solo porque la economía se está resintiendo, sino que también han tenido que evitar seguir importando mano de obra. Tanto Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudí, pero el propio Qatar, no olvidemos que es un emirato pequeño de unos 250.000 nacionales, tiene 5 millones en total de habitantes en el territorio qatarí, sin embargo apenas 250.000 son nacionales del país, el resto es mano de obra extranjera, con lo cual tanto Emiratos Árabes Unidos como Kuwait y Arabia Saudí han tenido que evitar seguir importando mano de obra que es vital para algunos sectores de su economía, por el temor a importar también el virus, con lo cual ahora sí uno de los efectos de esta pandemia del COVID-19 quizás sea acelerar los procesos de emiratización, como se lo llama en la prensa de Emiratos Árabes Unidos. Es decir, hay muchos jóvenes, sobre todo de estos países, que se forman tanto en el país como en el exterior, principalmente en Estados Unidos, pero también en Gran Bretaña, algunos incluso en España o en Italia, y que después vuelven y regresan a sus países con un título, pero no trabajan, muchas veces porque no hay un interés real, puesto que sus familias pueden sostenerlos económicamente y ellos prefieren esperar a tener un cargo de dirección, a ser el gerente de alguna empresa heredada de algún familiar, el padre, el tío o un holding de empresas familiares, con lo cual esto de alguna manera conspiró contra la profesionalización de sus cuadros digamos de jerarquía en las empresas, pero ahora, a resultas de lo que es la pandemia, seguramente tengan que rever esa política, porque ahora sí necesitan acelerar ese proceso de profesionalización de sus jóvenes, de sus egresados, de sus licenciados. Por otra parte, también tenemos que recordar que un país como Qatar estaba planificando antes del impacto de esta pandemia, que nos sorprendió a todos, algo que comenzó en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, saltó rápidamente a otros países en Asia, como puede ser Corea del Sur, por ejemplo. Los datos de Corea del Norte no los tendremos nunca, pero evidentemente allí también llegó la pandemia, pero después se extendió por el resto del mundo y ya sabemos que llegó incluso aquí al continente americano. Con lo cual tenemos que entender que ahora Qatar tuvo que parar, tuvo que de alguna manera dejar en suspenso todas las
construcciones y todo lo que era el tirón del fenómeno que va a ser el Mundial del 2022, el Mundial de Fútbol, que tenemos que recordar porque ya sabemos por otros anteriores, por ejemplo el celebrado en Sudáfrica en el 2010, hace ahora ya 10 años, que esto es un efecto vidriera para los países. Y Qatar, un país que está apostando fuertemente a tener una imagen país, un país marca, como es por ejemplo el Emirato de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, que es un país marca. Dubái no deja de ser una gran ciudad, pero eso es el Emirato de Dubái, que 7 emiratos juntos conforman esa unión de Emiratos Árabes Unidos. Bueno, en el Emirato de Qatar tenemos también una situación parecida, un país que está apostando fuertemente a diversificar su economía. Son muy dependientes del petróleo, sí, y del gas natural, pero también quieren atraer inversiones en el área, por ejemplo, inmobiliaria, el sector turístico también, pero también como una plaza financiera importante en la región, y sobre todo también es el mediador hoy de la zona del Golfo Pérsico. Es el país donde también se abren oficinas de aquellos marginados de Oriente Medio que muchas veces son expulsados de sus territorios de origen. Me refiero, por ejemplo, a los representantes de Hamas, el movimiento de resistencia palestino, considerado una organización terrorista por el gobierno de Israel, por la administración actual y anterior también de Estados Unidos, la propia Unión Europea, pero que para los palestinos y para la voz árabe en general es un movimiento de resistencia frente a la ocupación israelí, no de Gaza, porque ya no está ocupada militarmente, pero sí de Cisjordania. Con lo cual, representantes en el exilio de Hamas tienen hoy su exilio en Doha, en la capital de Qatar, pero también ahí está abierta una embajada, por ejemplo, de los rebeldes o de la oposición, si se quiere llamar así, siria, al régimen de Bashar al-Assad, por más que ya han perdido esperanza de poder dar vuelta a una guerra de desgaste que la está ganando el régimen de Bashar al-Assad, muy aupado, muy apoyado tanto por Putin de Rusia como también por la República Islámica de Irán y la guerrilla armada Hezbollah del Líbano. Y por tanto, Qatar tiene también allí en su territorio una oficina abierta para el movimiento de los talibanes de Afganistán. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Que Qatar ha sido y es, digamos, el lugar estratégico a nivel diplomático donde tanto Estados Unidos como Arabia Saudí y otras potencias de la región y extrarregión pueden sentarse a negociar con sus adversarios, con sus enemigos. Siempre es incómodo ver dónde nos reunimos con aquel al que quisiéramos ver liquidado o aniquilado de alguna manera, pero como no se pueden hacer siempre las cosas de esa forma, hay que negociar con ellos finalmente. Y Doha está siendo esa capital diplomática donde los apestados del mundo musulmán y del mundo árabe musulmán especialmente tienen su exilio. Algo que también le ha valido la crítica y el desprecio por parte de la Casa Real Saudí, y este es otro de los puntos que yo quería trabajar con vosotros hoy. Hace ya 3 años que se cumplió el 5 de junio de este año, se cumplieron 3 años que Arabia Saudí, junto con Egipto y Emiratos Árabes Unidos, y también Kuwait, que de alguna manera a regañadientes tuvo que secundar la decisión del hermano mayor, que sigue siendo Arabia Saudí, justamente el país que tiene mayor territorio, pero una fortaleza en base no solo a su poderío económico, el 22% de la reserva mundial de petróleo. Si antes Irán, dijimos, tiene el 11%, Arabia Saudí tiene el 22,5% de la reserva mundial de petróleo, pero además es el país que abarca más territorio en la península arábiga, con lo cual es el hermano mayor dentro de ese Consejo de Cooperación del Golfo. El tema central de nuestra clase de hoy es el país que tiene más voto, más fuerza, mayor peso, e impone sus condiciones al resto. Tanto es así que hace 3 años que iniciaron un embargo diplomático, político y comercial muy despiadado, muy injusto hacia el Emirato de Qatar, que todavía no han levantado, y quizás ahora, y este es el otro cambio que podría venir producto de la pandemia, ahora tengan que rever esta situación con Qatar, que ha dado muestras de resiliencia. Es decir, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos acusaban hace 3 años a Qatar de apoyar a los terroristas del mundo musulmán, de darles micrófono a través de lo que es la cadena
de televisión y el portal de internet de la cadena qatarí Al Jazeera, que significa la isla. Al Jazeera es un actor relevante en la región de Oriente Medio. ¿Por qué? Pues porque cada noche se mete y se cuela en los salones, en los living, en las televisiones, en los plasmas, pero también en las computadoras y tablets del mundo musulmán. Es decir, tiene una red de corresponsales muy amplia, una cadena que inició sus operaciones allá por el año 2006, que competía a nivel de calidad con CNN o, por ejemplo, con BBC, que supo cooptar a periodistas de lengua árabe del servicio en árabe de la BBC en Inglaterra, y que después ha ido desarrollando sus propias dinámicas de contratación y de capacitación de jóvenes profesionales del periodismo, tanto en la península arábiga como del resto del mundo árabe. Con lo cual, Al Jazeera es un órgano de la acción exterior qatarí muy importante, muchas veces criticado por la Casa Real Saudí, que entendía que antaño, cuando vivía el histórico líder de Al-Qaeda, la base, Bin Laden, se recordarán ustedes de un personaje, uno de los más famosos del siglo XX. Bueno, ya entonces la Casa Real Saudí criticó muy duramente a las autoridades de Qatar por permitir la divulgación de videos y de fatwas, dictámenes que emitía este personaje Bin Laden a través de la cadena qatarí, pero además porque entienden que Qatar, el hermano chico, como digo, del Golfo Pérsico, no se aviene a secundar las órdenes, los dictámenes que provienen de esa Casa Real Saudí. Y no tenemos que soslayar también la importancia que está adquiriendo un príncipe heredero con mucho peso, como es Mohammed bin Salman, el hijo de unos 35 años del rey Salman, que a su vez tiene 85 años, un hombre ya anciano, un hombre grande, pero con la tradición de estos países de que son periodos muy longevos los de sus tanto reyes como también presidentes, así sean civiles. Recordemos que en el mundo musulmán, solo cuando llegó la primavera árabe, ese fenómeno de revueltas y sublevaciones de la sociedad civil en el mundo árabe, es que nos dimos cuenta que el pueblo junto podía derrocar a sus dictadores o a sus regímenes, muchas veces totalitarios, como sigue siendo el de Arabia Saudí. Por razones que escapan a la temática que estamos trabajando hoy, las monarquías árabes supieron capear el temporal y por tanto no sufrieron el desgaste de esas revueltas árabes, como sí ocurrió en Siria, donde la revuelta se truncó y devino una guerra civil, o por ejemplo en Egipto o en el propio Túnez, donde sí hubo una revolución y un cambio de régimen, y por tanto han podido llevar ese buque llamado Revolución Árabe a buen puerto. En el caso de Emiratos Árabes Unidos o la monarquía saudí, continúan gobernando los mismos que estaban antes del 2010, es decir, la Casa Real Saudí continúa, pero el príncipe heredero, conocido más por sus siglas MBS, entonces es un hombre que quiere revolucionar cultural y políticamente al reino, quiere modernizar a ese país. Por eso es que se han ido aprobando algunas enmiendas a leyes que estaban siendo muy cuestionadas también por el soberano, pero siempre sin sublevarse en la calle, sin manifestaciones muy altisonantes, porque en esa parte del mundo los servicios de inteligencia trabajan de manera muy acelerada y lo hubieran aplastado muy rápidamente, como han hecho sistemáticamente en Irán. Por tanto, decíamos que entre los cambios que pueden producirse en los próximos meses, y es así que esperamos que sea de esa forma, en el caso de Qatar y el embargo que se le impuso injustamente. ¿Y por qué decimos que es un embargo injusto? Porque entendemos que de lo que se le puede acusar a Qatar de apoyar al terrorismo, habría que hacer esa misma acusación a Arabia Saudí o a Emiratos Árabes Unidos, y para ello nos basamos en lo que ha sido su actuación en los últimos, ya podríamos decir, 7 o 8 largos años, por ejemplo, con el capítulo de la guerra civil de Siria, donde han estado financiando a grupos islamistas radicales con el interés de derrocar y voltear al gobierno de Bashar al-Assad, y como no lo han logrado,
bueno, hoy tienen su mira puesta en otros países, como por ejemplo en Libia, que será motivo de otra clase otro próximo sábado en este ciclo de actualización sobre los cambios que se están produciendo en Oriente Medio a raíz de la coyuntura actual atravesada por la pandemia del COVID-19. Recapitulando entonces, tenemos que hablar de cambios tanto en las relaciones de los países, lo que llamamos las monarquías árabes del Golfo Pérsico con su vecino y adversario Irán, no tanto porque entiendan que se ha superado la amenaza que supone Irán para la región. Ellos siguen creyendo que Irán es digamos, el origen de todos los males y sobre todo el origen de actividad terrorista y una injerencia abusiva en los asuntos de los árabes a través de lo que es la financiación de grupos que llamamos próximos en clave periodística, como pueden ser, por ejemplo, los huthíes, esa facción que está resistiendo y combatiendo también contra el poder central de Saná en Yemen. Es decir, los huthíes son contrarios al candidato por el que apuesta Arabia Saudí, por eso también hay una guerra y misericordia que libra Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos sobre territorio yemení, un país que, cabe recordar, no tiene fuerza aérea para retaliar esos ataques. Por otra parte, la actuación siempre interesada de un Occidente que le vende armas, misiles a Arabia Saudí, sabiendo que van a ser luego utilizados en esa guerra contra una población indefensa en Yemen. Por tanto, habría sí una esperanza, porque Irán ya ha anunciado que está dispuesto a retomar y a reanudar el diálogo con tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes Unidos, porque está muy debilitado, el país persa está muy debilitado económicamente por esas sanciones impuestas por la administración de Trump, que no afloja, que no cede, y por tanto necesita reanudar esos lazos diplomáticos. Pero recordemos que Irán es un país muy orgulloso, con un fuerte sentido nacionalista, y no ha estado dormido en estos años de sanciones, sino que ha estado consolidando sus vínculos con lo que otrora eran repúblicas soviéticas y hoy son repúblicas independientes, pero de mayoría islámica, como pueden ser Tayikistán, Kazajstán, Uzbekistán, todas las repúblicas exsoviéticas del Asia Central. Y luego también consolidando esos lazos con China y con otros países de Asia, por ejemplo, Corea del Sur. Si hablamos también de otro de los cambios que ya hemos mencionado, puede ser el fin del embargo a Qatar, porque también se va a necesitar cooperar de cara a la organización de ese Mundial del 2022, y es de esperar que viajeros y turistas que vayan a participar de ese Mundial no se queden solo en Qatar, sino que también quieran viajar a Emiratos Árabes Unidos, con lo cual ahí hay un pool de turistas que podría ser atraído hacia los Emiratos estrella de Emiratos Árabes Unidos, que siguen siendo la capital, administrativamente hablando, Abu Dhabi, y el Emirato marca, que es Dubái, con todas sus atracciones turísticas, que las tiene sin lugar a duda, pero también una oportunidad para el resto de monarquías árabes, como puede ser Omán o Kuwait. Con lo cual, Qatar está muy interesado y deseoso de reanudar esas negociaciones, pero habiendo demostrado ya que no está dispuesto a doblegarse a la voluntad del más fuerte, que sigue siendo Arabia Saudí. Y el otro cambio, que ya hemos aludido al mismo, tiene que ver con la conformación de la sociedad en estos países, estas monarquías árabes, donde han tenido que estar importando durante décadas trabajadores, sobre todo de Asia. Recordemos que en el sector turístico, es decir, en todo lo que tiene que ver con hostelería, tanto hoteles como también atención en restaurantes, cafeterías y demás, suele ser mano de obra de Filipinas, porque son personas que hablan inglés, que tienen buenos hábitos de higiene, pero que además tienen siempre una actitud muy dócil, una actitud de atención al cliente, que es bien valorada por los nacionales de estos países, mientras que para el sector construcción se sigue importando mano de obra de Nepal, de Pakistán o también de Bangladesh, por ejemplo, o Sri Lanka. Y después tenemos capitales de inversión allí que provienen de India. Recordemos que el cine de Bollywood, por ejemplo, mucho del mismo se rueda en Dubái. Entonces, hay mano de obra que está trabajando en estos países desde hace mucho tiempo. Incluso hablamos ya de segunda generación de ciudadanos indios que nacen en Emiratos Árabes Unidos o en Arabia Saudí o en Kuwait, por ejemplo, además
de los trabajadores occidentales que ocupan normalmente cargos de jerarquía en las empresas, como también contratación de profesionales árabes en el ramo o el área de la salud, tanto enfermeros como también, por ejemplo, muchos profesionales de la medicina, médicos sobre todo, que vienen de Túnez o vienen de Egipto, o palestinos que trabajan en estos países. Así pues, entonces ahora se podrían acelerar esos procesos de consolidar una mano de obra cualificada, preparada, para de esa forma reducir la dependencia de los trabajadores extranjeros. De hecho, Omán comenzó ya a pedir a las empresas que terminen los contratos de sus trabajadores menos cualificados y de esa manera los hagan regresar a sus países de origen. Estos son algunos cambios importantes y no podemos olvidar también el siempre latente sectarismo que corroe a estas sociedades y que ahora las sociedades civiles de estos países, y ahí tenemos el ejemplo de Líbano y lo que está sucediendo en Líbano, que será motivo de otra clase en próximos sábados, pero el sectarismo siempre presente también en el Golfo Pérsico y que es algo que a muchos ciudadanos de estos países molesta muchísimo porque creen que es una baza que es convenientemente espoleada y azuzada por las autoridades de todos estos países para crear divisiones, para seguir aupándose artificialmente en el poder. Es decir, esta idea de suníes enfrentados a chiíes, si bien hay una base histórica y doctrinal para ello, es verdad que ha sido también azuzada muchas veces por las autoridades, por partidos políticos allí donde pueden funcionar como tal. No es el caso, por ejemplo, de Arabia Saudí, donde no hay partidos políticos como tal, pero sí, por ejemplo, en Irak o en el Líbano. Ahora bien, sería lógico esperar también que para que Arabia Saudí necesite un empujón o se produzca ese deshielo en la relación, por ejemplo, con Irán, con el rival persa y con el rival chií, también haya una presión mayor tanto de la Unión Europea como de la administración estadounidense de turno. En ese sentido, no soy muy auspiciosa porque creo que tanto Trump como la Casa Real Saudí siguen entendiendo que Irán es un foco de amenazas para Oriente Medio y para la seguridad internacional, y por eso quizás haya que esperar a ver quién va a ocupar la Casa Blanca, quién será el próximo inquilino después de las elecciones presidenciales de noviembre de este año. De continuar la administración actual encabezada por Donald Trump, es probable que no haya un cambio en ese sentido, pero recordemos que sobre todo es un hombre pragmático, un hombre de negocios, y no busca trasladar la forma de vida o trasladar el know-how de Estados Unidos a estos países, ni siquiera en materia de derechos humanos. No se llena la boca hablando de los derechos de los musulmanes ni de llevar la democracia a estos países como hicieron antecesores a Trump. Lo que sí le importa a Trump es el negocio, y por tanto quizás por ese lado haya que ver si sus aliados transatlánticos, me refiero a los países europeos, no logran convencer de nuevo a Trump para retomar la senda de la negociación con Irán, para poder volver a pactar un nuevo acuerdo nuclear, puesto que todos están preocupados por la situación en Irán, si acaso reactivará el refinamiento de uranio y la producción de armas nucleares, pero ciertamente la Unión Europea prefiere apostar al diálogo, cosa que no ha demostrado la actual administración Trump. Como ven, entonces, son varios los cambios que puede producir esta pandemia, tanto a nivel social, con ese cambio, esa presión de la propia sociedad civil para introducir una intensificación de la contratación de mano de obra nacional y locataria, como también a nivel político, con el deshielo posible en las relaciones entre dos países importantes, dos potencias regionales que compiten por la hegemonía regional, como son la República Islámica de Irán, los persas, y también la Casa Real Saudí, que es el capitán que lidera el buque suní, con el 85% del mundo musulmán siguiendo la línea de la Sunna del profeta y los primeros musulmanes allá por el VII siglo de la era cristiana. Esto sería por ahora el foco de esta clase, y voy a compartir ahora un vídeo que nos va a dar una idea de cómo se está manejando, cómo se está enfrentando la pandemia en Teherán, un país que sí ha dado a conocer las cifras,
hasta hace un par de semanas, cuando dejé de contar esa cifra de muertos, eran 5.300 las víctimas mortales de la pandemia, pero podemos sospechar que hay varias más, porque también, como ocurre en el resto de la región, es muy difícil saber qué cantidad de test están llevando a cabo. Además, tenemos que entender que no todos los países están preparados para realizar ese tipo de monitoreo de la pandemia en zonas más alejadas de las grandes urbes, es decir, en las zonas más rurales. En cualquier caso, sí sabemos que el conteo es a la baja, porque en países como Egipto, muy abigarrados, con 105 millones de almas, apenas nos hablan de un puñado de infectados y de muertes, alrededor de 230 muertes en Egipto, lo cual creemos que es realmente una cifra que está muy por debajo de la real, y el propio gobierno del presidente Al-Sisi de Egipto ya ha comentado que considerará un traidor aquel que escriba o cuestione, incluso a nivel de redes sociales, las cifras que manejan oficialmente las autoridades egipcias, con lo cual puede enfrentar condenas de cárcel. Como vemos entonces, el control periodístico, pero sobre todo la tenaza y la mordaza a la libertad de expresión continúa siendo la tónica en estos países. Vamos a compartir entonces ahora ese vídeo, que también puede servir para todos vosotros como disparador o generador de un debate en el aula con los jóvenes, ya que bueno, esto siempre tiene otro impacto a nivel de la juventud, que necesitan, como sabéis, de esa imagen del audiovisual. Vamos allá. Ángel y soy corresponsal de France 24 en español y Radio Francia en Irán, y también soy colaboradora permanente del periódico La Vanguardia. Irán fue el primer país de Oriente Medio donde se empezaron a prender las alarmas sobre la extensión del coronavirus. El 19 de febrero, 2 días antes de las elecciones parlamentarias, se conoció la noticia de las 2 primeras muertes y se confirmó la sospecha que ya se tenía desde días atrás de que el virus estaba extensamente expandido en el país. En ese momento los países vecinos empezaron a tomar medidas de precaución. Los turcos cancelaron los vuelos con Irán, lo que fue un gran choque, o el primer gran choque para Irán. Esto se debe a que Turquía es el pulmón de los iraníes en muchos aspectos. Por allí pasan miles de iraníes que van camino hacia otras partes del mundo, pero también miles de turistas iraníes o comerciantes iraníes que tienen su base en ese país. Al mismo tiempo, Irak también empezó a tomar medidas de precaución, cerró fronteras terrestres y también teóricamente canceló los vuelos entre ambos países, lo que fue un gran choque para Irán por diferentes motivos. El primero, porque Irak es el primer gran socio comercial junto con China de Irán, especialmente desde que están en vigor estas grandes y durísimas sanciones económicas impuestas por el gobierno de Donald Trump. Y segundo, porque ambos países tienen una gran conexión en turismo de peregrinos que vienen de Irak hacia Irán, pero especialmente de Irán hacia Bagdad y especialmente hacia Nayaf. Decenas de vuelos salen diariamente, no solamente desde Teherán, sino de otras ciudades de Irán hacia ese país, y esto todo quedó cancelado, por lo menos en la teoría, porque días después se conocieron versiones en los medios sociales donde se denunciaba desde el lado iraquí que algunos aviones seguían llegando con peregrinos, y es que los primeros infectados en Irak se decía que habían llegado de Irán, y esto también prendió las alarmas en Irak, pues para nadie es un secreto, y ellos lo dicen, su sistema de salud es uno de los más débiles de Oriente Medio. Esto quedó en evidencia, de hecho, cuando en octubre, después de que surgieron esas grandes protestas en la plaza de Tahrir en Bagdad, muchísimos médicos, estudiantes de medicina estaban allí en el frente de las protestas, y ellos hablaban de la precariedad en la que se encontraban no solamente los hospitales y el sistema de salud, sino su misma precariedad, los salarios y las condiciones de trabajo, y también denunciaban la corrupción que hay para la adquisición de equipos médicos y de medicinas. La situación en Irán en ese sentido es totalmente diferente, al menos en cuanto a capacidad de reacción del servicio de salud. Hay hospitales
hospitales que funcionan muy bien, realmente tienen una gran cobertura que llega hacia las poblaciones más pequeñas. Sin embargo, las sanciones económicas han afectado inmensamente este sector, y no porque las medicinas estén sancionadas, sino porque para Irán es casi imposible hacer transacciones bancarias con el exterior, lo que hace que muchas industrias y empresas extranjeras no puedan hacer negocios con Irán por temor a ser sancionados por Estados Unidos. Esto llevó a que Irán aplicara en ese momento, pusiera en marcha una campaña diplomática que tenía varios ángulos y con una estrategia definida, y era intentar lograr que Estados Unidos levantara las sanciones económicas, pero que también que muchos amigos países o potencias, especialmente también los europeos, pudieran ayudar a Irán en estos momentos. Fue así como lograron cosas que eran difíciles hasta el momento. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, un país con el que Irán se ha distanciado desde hace muchísimos años, especialmente también por esa enemistad que tiene con Arabia Saudita, mandó grandes cargamentos de ayuda a Irán. Eso hicieron lo mismo algunos países del Golfo, y los cataríes, que también enviaron gran ayuda, pusieron a disposición de Irán sus aviones de la empresa Qatar Airways para que recogieran ayuda que venía hacia Irán desde cualquier otro lugar del mundo. Y esto era una especie de gesto de amistad y de gratitud por la posición que había tomado Irán cuando Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos bloquearon a Qatar años atrás. Bueno, ahora sí, habiendo ya visto este video de la corresponsal y de la periodista de France 24 en voz español, o sea, es decir, el servicio en español con base en Teherán, me parece que podríamos hablar así la ronda de debate y de intercambio de preguntas en base a lo trabajado en esta primera instancia, y así responder cualquier duda que tengáis. Muchas gracias.